Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. Si hay una parte del cuerpo humano que debemos cuidar considerablemente es la visión. En el cuerpo humano debemos cuidar todo, por supuesto, pero la visión es algo muy importante porque de ser tratado a tiempo distintas patologías, distintas enfermedades, pueden llevar a evitarse, pueden llegar a tratarse de tal forma de no perder tanta visión en el transcurso de los años o hasta evitar la ceguera en algunos casos. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular. Tal vez no es una enfermedad muy conocida como cataratas o glaucoma, pero es una enfermedad que tiene un porcentaje muy alto dentro de la población argentina. Hoy estará con nosotros el doctor Ignacio Lischinski. Va a hablar sobre lo que es la degeneración macular, qué es la degeneración macular seca y húmeda y cuál es el diagnóstico. La enfermedad de degeneración macular relacionada a la edad, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? La retina tiene diferentes capas. Esas capas, cada una de estas capas son capas diferenciadas donde cada una va a tener una función muy específica. Estas capas no deben distorsionarse, significa que estas capas deben tener siempre el mismo espesor y deben estar alineadas perfectamente. Cuando estas capas pierden esa alineación porque hay líquido o hay algo que está empujando hacia arriba y estas capas, en vez de estar perfectamente alineadas, empiezan a tener una distorsión como si fuera una lombada, eso va a producir un efecto en la visión que va a producir primero una metamorfopsia, que significa de que uno va a ver distorsionado, que va a ver como una línea, que en vez de ser una línea recta la ve ondulada. Ese es el primer signo que empieza a notar el paciente que empieza a tener un problema en la mácula, que empieza a ver distorsionado, o sea que las líneas rectas empiezan a ponerse un poco curvas. La maculopatía relacionada a la edad la podemos dividir entre una maculopatía seca y una maculopatía húmeda. La maculopatía seca va a ir produciendo una pérdida muy lenta de la visión, en donde en realidad el que tenga la patología va a ir notando que va empezando a ver cada vez un poquito con menos saturación, que empieza a ver un poco más opaco, con menos claridad, que necesita mayor cantidad de luz para ver, que necesita aumentar un poco el tamaño de las letras para poder ver bien. Eso significa que está empezando a tener una alteración en estas líneas de la retina que tienen que estar perfectamente diferenciadas y empieza a haber menor cantidad de diferenciación de lo que está viendo esa persona. En otras palabras, las células encargadas de ver están empezando algunas de esas a alterarse, a morir y por lo tanto hay menos cantidad de tejido para que pueda hacer esa función visual. Eso significa que esa degeneración se está produciendo en forma lenta y que va a causar esa visión en donde cada vez le cuesta un poco más a esa persona ver. Según el estadio de la enfermedad, que uno puede evaluarlo con diferentes estudios complementarios como el OCT, por ejemplo, uno puede instaurar un tratamiento y tratar de ayudar a ese paciente a ver mejor y que el deterioro de la visión sea lo más lento posible. Si uno tiene una maculopatía llamada húmeda, esta es una maculopatía en donde todo ocurre en forma rápida, todo ocurre en forma muy pero muy rápida, porque el paciente comienza a ver algo en forma distorsionado. Cuando empieza a ver algo en forma distorsionado, diferente que la maculopatía seca, que en realidad empezaba a ver algo que cada vez le costaba más ver, esto empieza con algo de una visión distorsionada en forma abrupta, significa que estas capas de la retina, en vez de estar
adelgazándose y perdiendo espesor, como puede ser una maculopatía seca, en este caso aumentaron de espesor, pero porque hay líquido que está empezando a distorsionar estas capas. Ese líquido que entró en la retina es el que nosotros podemos evaluar qué cantidad de líquidos tenemos en la retina y en base a eso instaurar un tratamiento. Esta maculopatía húmeda que ocurre todo rápidamente, muchas veces nos llegan pacientes al consultorio donde tienen una patología donde está muy avanzada en un ojo, que no se dieron cuenta porque recién se dieron cuenta cuando empezó en el segundo ojo a distorsionar las letras y las líneas. Por lo tanto, es muy importante hacer una maniobra tan sencilla como taparse un ojo y taparse el otro y ver si con los dos ojos uno está viendo con la misma calidad de visión, para no llegar tarde a la consulta, ya que al tener una visión binocular permanentemente, a veces no nos damos cuenta que un ojito está perdiendo en calidad de visión, ya que estamos viendo simultáneamente con los dos ojos todo el tiempo. La determinación de en qué momento el paciente llega al consultorio y si está en una etapa aguda de la enfermedad, uno puede hacer mucho por ese paciente y muchas veces lograr muy buenos resultados. Es importante hacer el tratamiento lo más rápido posible para que podamos de esa forma mejorarle la evolución y la posibilidad de tratarlo adecuadamente al paciente y que la enfermedad no siga dañando a la retina. En este bloque vamos a tratar un tema verdaderamente pero muy importante. A usted le va a gustar y le va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que es muerte súbita. Usted habrá visto a través de los noticieros, de distintos medios de comunicación, que muchos profesionales del deporte, especialmente la gente vinculada al fútbol, pero le aclaro que se da en todos los deportes, existe la muerte súbita. Un jugador que de pronto gozaba de excelente salud, de pronto cae muerto en un campo de juego. Y esto por supuesto que sorprende a la gente, llama la atención. Y hemos convocado al doctor Félix Albano, integrante del ITEC, el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, para que nos aclare qué es la muerte súbita, por qué es que se produce. ¿Hay forma de evitar la muerte súbita? El doctor Félix Albano, desde el ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Es una muerte inesperada y que tiene un gran impacto social, porque afecta tanto a corazones enfermos como a corazones sanos. La muerte súbita es cuando tenemos en forma inesperada una parada cardíaca en una persona que aparentemente normal, sana y que gozaba de una buena salud. Tenemos diferentes grupos etarios en este tema de la muerte súbita. Existen los jóvenes, existen los adultos jóvenes y también existen lo que son los adultos mayores. Pero básicamente, digamos, no vamos a entrar en tecnicismo, pero la muerte súbita en sí es una muerte repentina que no era esperada en una persona que estaba normal. ¿Cuál es el mecanismo que se produzca la muerte súbita? El mecanismo es, si nosotros repasamos y hablamos de nuevo de lo que era la función del corazón como bomba, decíamos que el corazón se contraía en forma armónica, al unísono, todos sus músculos, y generaba que la sangre oxigenada, que el mayor nutriente, vaya por la arteria aorta y se vaya a todo el organismo. De esa manera cada célula del organismo puede suplir, digamos, sus funciones básicas o realizar sus funciones básicas. En la muerte súbita no existe esa forma coordinada, esa forma al unísono de los ventrículos, del ventrículo izquierdo mayormente. No existe esa forma coordinada y lo que existe es que en vez de que todas las células se contraigan en equipo, se contraen
aisladamente. Eso lo que es una fibrilación ventricular. Y es el mecanismo de la muerte súbita. Al producir una fibrilación ventricular, lo que pasa es que no haya una función efectiva de bomba del corazón. Entonces no va a salir la sangre oxigenada por la aorta. Va a estar así, con función inespecífica. Entonces al no salir la sangre oxigenada y que tiene que irrigar el cerebro, uno va a tener hipoxia y una tendencia al mareo, una tendencia a la caída, la pérdida del conocimiento. Nosotros, ¿cómo lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder reconocer, digamos, por el pulso. No va a tener pulso, va a perder el conocimiento y después en el tiempo va a tener una parada respiratoria. Eso es la muerte súbita. Eso es la pérdida abrupta e inesperada de la función de bomba del corazón. ¿Cuál es el mecanismo? La fibrilación ventricular. ¿Cuál es la causa? Normalmente a veces hay diferentes guías actualmente en la medicina. Lo que uno hace es dividirlas entre 35 y 40 años por debajo y entre 35 y 40 años por arriba. Normalmente 35 o 40 años por debajo uno espera que el corazón sea normal. Y hay diferentes causas de muerte súbita de esa fibrilación ventricular. En los deportistas aparece, digamos, lo que uno conoce que es casi la más frecuente, que se llama miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón es gordo y no, ante una abrupta necesidad empieza a fibrilarse. Hay otro mecanismo, pero no lo vamos a decir en este momento, pero esa miocardiopatía hipertrófica hace lo que tenga fibrilación auricular y así, fibrilación ventricular, y así tenemos diferentes causas, el síndrome de Brugada, que es digamos, uno de los síndromes más nuevos, junto con el síndrome J, tenemos el QT largo, QT corto. Son generalmente canalopatías, normalmente se da en los jóvenes. Y eso es lo que mayor impacto social tiene. Eso es cuando uno ve que en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, se desploma. Y lo que dijimos, pérdida de pulso, pérdida de conciencia, paro respiratorio. Y esa es la fibrilación ventricular que se da en estos casos en los jóvenes. No en la mayoría, pero hay diferentes patologías que te producen eso. Después de los 35 o 40 años, lo más frecuente que hay es la cardiopatía isquémica, no hay discusión. Nosotros tenemos la irrigación del corazón, está dado por 3 grandes arterias y en algún momento empiezan a ocluirse debido a una enfermedad aterosclerótica coronaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? No pasar la suficiente sangre por la arteria y no le da el oxígeno al corazón, al mismísimo corazón. Entonces, lo que produce, y bueno, a veces dolor de pecho, que es, digamos, además que es algunos le llaman una bendición, porque uno tiene dolor de pecho y va al médico. Hay veces que uno no tiene dolor de pecho, tiene una sensación rara, caso de los diabéticos. A veces no tiene ni el dolor de pecho, ni la sensación rara o dolor atípico, como nosotros le decimos, los médicos, y directamente tiene el síncope o la muerte súbita. Debuta con una fibrilación ventricular. Entonces, de esa manera, vamos a tener que por arriba de 40 años, vamos a tener a la cardiopatía isquémica como más frecuente, y por debajo de eso vamos a hablar, digamos, de la miocardiopatía hipertrófica y de las canalopatías como nosotros los clasificamos. En este bloque vamos a hablar sobre celulitis, un tema que preocupa enormemente a mujeres y a los hombres también. La celulitis, ¿de qué forma es posible tratarla? ¿Cuál es el
método más conveniente y efectivo que existe hoy para poder eliminar, o mejor dicho, para poder tratar a la celulitis. ¿Cuál es el tiempo que se requiere para poder tratar esta enfermedad? Para ello hoy estamos en compañía de la doctora María Eugenia Nemes-Yeig, médica estética desde la ciudad de Tucumán, quien se refiere y nos explica sobre este tema. Muchas veces, y una de las consultas más frecuentes que tengo yo dentro de lo que sería la medicina estética, es la mal llamada celulitis, o bien lo que se denomina como lipoesclerosis. Esta es una enfermedad que afecta al 99% de las mujeres en mayor o en menor medida, y no siempre está asociada a un exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que son deportistas y delgadas en los cuales pueden padecer esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas que generan la aparición de esta patología? Tenemos múltiples causas, por eso se habla de que es una patología de etiología multifactorial. Factores hormonales, que nosotros las mujeres sufrimos grandes ascensos y variaciones, sobre todo de los estrógenos, que alteran la parte circulatorias. También hay una predisposición genética, por eso yo siempre pregunto si la mamá, la abuela o la tía padecen o tienen en mayor o en menor medida la aparición de la celulitis. Otro de los factores que genera la aparición de esta celulitis son los estilos de vida, el exceso de alcohol, tabaco, el uso de anticonceptivos desde edades más tempranas. Por eso se ven adolescentes que padecen esta patología, como así también el uso de ropa muy ajustada que actúa como una faja o como liga, alterando la circulación venolinfática. También tiene que ver con los hábitos alimentarios, el ascenso y el descenso de peso, o bien aquellos alimentos que son ricos en grasas y no son ricos en fibra. Todo ese trastorno alimentario también influye o predispone al paciente que tiene ya un antecedente genético a exacerbar la aparición de esta patología desde edades más tempranas. ¿Cómo podemos tratarla? A ver, lo primero que tenemos que saber es que la celulitis o la famosa piel de naranja no se elimina. Nosotros podemos mejorar, evitar de que esto avance y de que algo que me molesta estéticamente no se transforme en una patología, que es cuando la paciente ya me consulta porque tiene pesadez de piernas, porque se le hinchan las piernas, es decir, que hay una retención de líquido, sobre todo en el verano, o bien porque se cansan y les duelen las piernas. Normalmente la consulta es si me duele la pierna, o yo noto que si me pongo un calzado a la tarde, ya cuando me lo saco me queda marcado y muchas veces no puedo volvérmelo a poner. Entonces la idea de esto es prevenir. Cuando aparecen esa molestia que me molesta cuando me voy a poner la malla o la bikini para el verano y la veo a la patología, es prevenir y evitar de que avance a etapas más tardías. Existen múltiples tratamientos, desde tratamientos muy sencillos, pero lo más importante en cuanto al tratamiento para que tenga realmente éxito es evaluar, hacer un examen clínico y determinar qué tipo y qué grado de celulitis existe. Y en base a eso yo voy a encarar un tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tratamientos no son para todos iguales. Va a depender del tipo de lipoesclerosis o de celulitis que yo padezco al tratamiento a cual lo voy a hacer. Entonces, tenemos tratamientos, sobre todo en la parte de drenaje linfático manual, en aquella paciente que tiene síntomas como por ejemplo pesadez de piernas o se le hinchan las piernas, tratamientos manuales, tratamientos con aparatologías como por ejemplo el ultrasonido, la electroestimulación, y también tenemos ya tratamientos médicos inyectables como es la mesoterapia, la carboxiterapia.
O también podemos utilizar el plasma rico en plaquetas cuando esta patología va acompañada o se le suma otra patología que es la flacidez cutánea. Estos tratamientos son tratamientos que se puede hacer un tratamiento de ataque que se hacen 2 o 3 veces por semana durante 2 meses como mínimo, pero también es importante que la paciente tome conciencia de cambiar hábitos que están agravando esa patología, desde la ropa, la alimentación, el tipo de actividad física, no realizar actividades físicas de alto impacto o con calzados inadecuados. Puede practicar yoga, pilates, natación, una gimnasia localizada, todo que tienda a mejorar la circulación. Y también se puede dar un tratamiento por vía oral. Todo esto lo que va a hacer es mejorar, retardar que aparezca o que avance a etapas mayores. Muchas veces le habrá pasado a usted como mamá, como papá, que le han indicado análisis bioquímicos a sus hijos, a los más pequeños, a los más chiquitos de su casa. Y esto verdaderamente es un problema, porque usted como papá, como mamá, tiene que elegir un buen laboratorio de análisis bioquímico que tengan una sala adecuada para los niños, un profesional que sepa tratar con los niños. Son muy delicados. Es muy difícil a un niño hacerle una extracción de orina, hacerle una extracción de sangre. Y para ello es importante que el profesional tenga conocimientos especiales para tratar con ellos, para llegar a una buena toma de muestra, pero también que esté acompañado de una sala que esté acondicionada especialmente para ellos. El laboratorio de análisis bioquímico Presti, que funciona en la ciudad de Tucumán, tiene toda esta adecuación especial para niños y que hoy vamos a conocer. Para ello hemos convocado a la doctora Silvia Álvarez de Presti, quien nos cuenta justamente por qué hicieron esta sala especial y cómo es que debe tratarse a los niños. Atendemos a nuestros niñitos en un lugar especial para ellos, para que la pasen bien. Es cierto, esto les provoca un poquito de estrés a los chicos, pero bueno, nosotros tratamos de que ese rato de estrés bajarlo al mínimo, con dibujitos, un lugar apropiado para ello, donde el pinchacito pase prácticamente desapercibido, con los papás que se vayan contentos, ¿sí? Porque el chiquito necesita una atención especial y bueno, nosotros lo hacemos porque sabemos lo que son los niños y cómo necesitan ser tratados. El laboratorio lo va a atender de la mejor manera posible. Necesitamos que todos nuestros pacientes, antes de hacer cualquier tipo de determinación, cualquier análisis, desde una simple rutina como es hacer un hemograma que nos permite saber nuestros glóbulos blancos, rojos y también altos, una glucemia, un colesterol, lo más simple que necesitamos un ayuno de 8 horas, pero también hay otras determinaciones que son un poquito más complejas y que necesitan una preparación especial, ¿sí? Que no son complejas las preparaciones, pero que hay que cumplirlas, ¿sí? El lugar está apropiado para ellos, lo hemos pintado de unos colores brillantes, con dibujitos que hoy los chicos ven en la tele, que andan todo el día con el video, para que ellos se distraigan y el momento sea más pasajero, ¿sí? Además, digamos, la extracción ya cada vez es más simple y se hace menos traumática porque el material que usamos, la aguja, porque hay que nombrarla, tiene que ser
de gran calidad, ¿no es cierto? Y agujas para niños. Sabemos ellos tienen una venita más finita, que hay que tratarla con mucho cuidado, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, todo lo tenemos en cuenta. Si tenemos un niñito que está muy nervioso, que llora mucho, que la mamá está nerviosa, esperemos. Tenemos un ratito de paciencia y bueno, y cuando estén dispuestos, bueno, volvemos. Es decir, tratamos en el laboratorio de no esforzarlo al niño, ¿no es cierto?, a hacer a pasar esta situación. La tratamos en realidad de convencer, ¿no es cierto?, de que es para su bien al que entiende. El que no entiende, todavía hay muchos que no entienden, otros que se recontra enojan, pero no importa, bueno, lo esperamos, le tenemos paciencia, le ofrecemos la curita, le damos el dibujito para que pinten, o sea, y tenemos un caramelito guardado también para ellos, pero bueno, primero le preguntamos a la mamá si le podemos dar. Si le podemos dar, se llevan de premio el caramelo, el chupetín y todo lo demás, y bueno, en realidad, digamos, terminamos nosotros conforme, la mamá conforme y sobre todo el niño que se vaya tranquilo del laboratorio. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.